Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría, este espacio que hacemos con tantísimo cariño todas las noches para llevar buena literatura hasta sus hogares. Ahora estamos en línea con el escritor Jaime Ballestas, más conocido en el mundo de las letras por el seudónimo de Otrova Gomas. Otrova Gomas, autor de obras humorísticas maravillosas como El caso de la araña de 5 patas y El hombre más malo del mundo, su obra más reeditada. También es fotógrafo y abogado. Ante todo, quisiera pedirle, maestro, que le envíe un saludo a nuestra audiencia de la Red Nacional de Emisoras de Radio Fe y Alegría. Luego, preguntarle por estos días de cuarentena. ¿Dónde está pasando sus días de encierro y cómo es su rutina? Bueno, apreciado Luis, en realidad es un gran placer el estar en contacto con ustedes en estos momentos tan dramáticos para todo el mundo y el doble, como es lógico, en Venezuela. En estos días particularmente de control de conducta social, en donde no podemos salir, personalmente, por un lado, me siento agradado porque ya se ha constatado, sin la menor duda, de que es la única forma hasta ahora de protegerse de ese demonio del coronavirus. Por el otro lado, tuve la presunción de que venía algo así. Algo me informó en el subconsciente de que, estando viviendo como hago actualmente en Europa, me sentí como más seguro en Venezuela en una cosa que no puedo negar, y es que vivo en una casa muy retirada, muy complicada como casa, pero con unos hermosos paisajes, y por más que sea, eso te da una ventaja sobre vivir en un apartamento, aunque sea más o menos grande, mediano en Europa, porque aquellos son verdaderas cárceles. La rutina, por el otro lado, evidentemente es muy buena para mí. Estaba en varios proyectos literarios, en particular el libro 30 filósofos y su concepción de la muerte, que es un libro complejo en la medida en que debo trabajar esos filósofos escogidos. Te hago la aclaratoria, pues, que estudié en una época filosofía, siempre he sido un apasionado de esa especialidad cultural, y mi biblioteca estaba aquí en Caracas. Así que he estado adelantando, ya saqué 3 nuevos, aparte de los 10 que incluso publiqué en las redes, a nivel de síntesis, pero muy completas, suficiente para que la gente estuviera entusiasmada. Y eso también me llamó la atención, porque no me imaginé nunca que la filosofía podía interesarle a personas que suelen aparentemente ser muy ligeras. En otra rutina, pues como todos, compro para un mes en lo posible. Desgraciadamente los precios me dan dolor de barriga, pero hay que aguantarse. Y ahí vamos. Aprovecho también para darle una emotiva, muy sentida
y alegre felicitación a la gente de la Red Nacional de Emisoras de Radio Fe y Alegría por ponerme en contacto con ustedes y hacer que estas pequeñas palabras y pequeños secretos de mi vida estén públicos gracias a ustedes. Usted sin duda es un escritor misterioso. Lo primero es el uso del seudónimo. ¿Por qué llamarse Otrova Gomas? Luego lo veremos en ediciones más variadas. Casi todas las editoriales importantes que han pasado por el país tienen un título suyo. Aunque ciertamente su obra es mucho más extensa y tiene bastante de historia, filosofía y fotografía, nos gustaría saber por su vena humorística. ¿De dónde nace esa vena humorística de Otrova Gomas? El seudónimo Otrova Gomas nace en el Liceo Aplicación. Teníamos un periódico mural, el cual fue el inicio de mi parte y de otros compañeros de la época para escribir cosas humorísticas y más o menos entretenidas. Luego pasaron los años y hacia los años 60 empecé a regresar al seudónimo que habíamos abandonado y con él mantuve un periódico humorístico en la universidad, en la escuela de Derecho, que usaba ese seudónimo Otrova Gomas. Más adelante pues salieron los primeros libros. Preferí el seudónimo porque como abogado creía que no era muy recomendable que se supiese que yo, se supone, era abogado serio, estuviese escribiendo cosas humorísticas. Pero después descubrí que al contrario todo el mundo quería conocer a ese escritor porque habíamos sacado el primer libro. Y cuando digo habíamos, porque yo estaba siempre muy vinculado a las editoriales y me habían propuesto sacarlo varias personas, pero al final terminé publicándolo yo solo por cuestión de impaciencia y fue un éxito absoluto hasta el punto que El hombre más malo del mundo ya va para las 25, 26 ediciones, todas muy exitosas en el sentido de las ventas. Posteriormente, vinieron los otros libros, hasta ahora llevo 19 libros y he preferido conservar el seudónimo porque casi todos esos libros de verdad fueron muy acogidos por el público lector y presumo que seguiré con él. Es probable que el de filosofía relacionado a la muerte sea con mi propio nombre original, Jaime Ballestas, pero todavía no se tomó la decisión, falta algún tiempo para que sea concluido. La vena humorística es una falla genética, presumo, como casi todos los humoristas. Tenemos esa condición particular como la tienen también los músicos, los poetas. Eso es algo que se nace y yo creo que era muy fácil. Cuando mi madre era muy divertida, mi padre también, la risa siempre estuvo presente entre nosotros. Más adelante pues escribí cosas que no tenían tanto humor, me fui desviando del humor político, del humor sencillo, hice historias más filosóficas pero con el tono satírico que casi todos mis libros muestran de forma muy clara. También el libro de fotografía, que he sacado 3, uno de carnavales, uno que me gusta mucho, es mi pasión de recuerdos agradables, el Mundo sin sombras, que son fotografías submarinas, un deporte que practiqué cerca de 50 años y recorriendo verdaderamente todos los mares interesantes, y ese libro recoge las fotografías.
Finalmente hay uno que es importante para mí también, se llama Retrato, porque capta a todos los venezolanos importantes en nivel literario, en nivel de la televisión, en nivel comercial, destacados realmente en la Venezuela de los años 70, 80. Desgraciadamente, pues son libros agotados, casi todos los de fotografía. Ojalá que hubiera unos cambios en Venezuela porque siempre me los están pidiendo y sé que cualquier editorial podría estar interesada en ellos. Sin duda, Jaime Ballestas, y en el mismo sentido, otro vago más, ha sido testigo de un país que ya no existe. Por lo menos, no enteramente. Muchas de las situaciones absurdas que vivimos pudieron ser parte de sus libros de sátiras políticas de los años 80 y 90. Hoy en día usa sus redes sociales para retar con ironía e inteligencia humorística al poder imperante en el país. ¿Cuál debe ser la conducta de un escritor en estos tiempos tan difíciles? ¿Cree usted que los escritores deban mantenerse firmes con un compromiso social? ¿Qué diría usted a sus amigos de otrora que ahora están apoyando al gobierno? Sin la menor duda, la posición de un escritor, cualquiera que sea su tendencia, su orientación, incluso política, debe ser luchar por la verdad, por la justicia, por la racionalidad de la vida social. De allí que sea necesario estar presente en todas las vías, en todos los medios en que sea posible. Lo he hecho durante toda mi existencia juvenil, adulta y ya en los años finales de la vida, y creo que también deben hacerlo las personas conscientes de la importancia de estos valores. Por el otro lado, es cierto que tengo amigos, muy buenos amigos de prácticamente toda una vida y casi los diría familiares de tanta relación íntima y amistosa que en este momento en Venezuela apoyan al régimen. Mi actitud es la que puede tener cualquier persona con sus familias. Algunos se disgustan y no les hablan. Yo personalmente trato de no tocar los temas que son críticos y en realidad la mayoría de los que quedan estamos un poco distanciados por distintas razones, no por precisamente las políticas, sino yo vivo en un sitio donde hay poca conexión en relación a Venezuela. Cuando me los encuentro y si tengo que ayudarlos, lo haría con un profundo sentimiento de amistad que nunca murió. Allá ellos y sus posiciones políticas. Ese es un asunto de su conciencia. Ahora me gustaría preguntarle por el panorama de la literatura venezolana actual. ¿Cómo la ve? ¿Recomendaría leer algunos autores? ¿Hacia dónde cree usted que van los pasos de nuestra narrativa? Te confieso que no estoy muy al día en la literatura venezolana actual. La razón es muy simple. Estoy viviendo desde hace casi 14 años en el extranjero y uno no tiene las conexiones necesarias para estar al día en lo nuevo. Por desgracia, y eso es algo que sabemos todos, toda la vida cultural venezolana ha sido decapitada en buena parte. No sé, creo que no existe en este momento alguna editorial que pueda estar interesada en un libro. Con estas hiperinflaciones es imposible la distribución y ganar tanto él como el autor. De la última generación hay varias personas valiosas, entre ellos podría hablarte de Mario Morenza.
Hay varios, pero casi me excuso de esa pregunta por las razones que te daba al comienzo. Finalmente, para terminar esta entrevista, me gustaría preguntarle por ese hermoso y largo recorrido de vida que usted ha tenido. Eso es algo, sin duda, que debemos celebrar. Pero también en ese tiempo, usted ha conseguido acumular el conocimiento que muchos quisiéramos tener ya en nuestra llamada juventud. Háblanos, maestro, del sentido de la vida. ¿Cómo resumiría Otrova Gómez, cómo resumiría Jaime Ballestas el papel del hombre sobre la tierra? ¿Qué consejo podría brindarle a las generaciones de hombres del presente para ser mejores en el futuro y en la actualidad, claro? Para mí, el sentido de la vida depende de la filosofía y las motivaciones existenciales de cada quien. Alguien dijo alguna vez que es mejor no dar consejos porque a todo el mundo le gusta equivocarse solo. Sin embargo, yo debo manifestarte que hay una razón fundamental para ayudar a los demás, dando una orientación de las experiencias que se han tenido en una vida larga. Hay un olvido en esta época de los valores filosóficos fundamentales. Y cuando te digo de esto es que prácticamente la filosofía está desapareciendo como disciplina intelectual. Vivimos en una era de tecnicismos, de locuras de todo tipo. La cultura misma ha recibido impactos muy difíciles de superar. Personalmente, yo la he vivido en la línea correcta, casi diría ideal, desde la época de mi primera juventud. Solo he aprendido a entenderla, que ella es un viaje y hay que disfrutarlo, recordando que no solamente el viajar te enseña, también exige que tengamos mucha voluntad de aprender, de respetar normas que son fundamentales para la convivencia humana. Gracias a esa experiencia existencial, pues he tenido cosas muy buenas, muy pocas malas, porque ha sido todo muy bien programado. Aprendí a estudiar siempre junto a los hechos, a la acción. Supe escoger con algunos errores muy simples, muy ligeros. Hoy recomendaría a la gente que no se olvide de que de verdad hubo grandes filósofos que orientaron para ese secreto de vivir bien. Personalmente recomendaría a Aristóteles, Heráclito, Kant, Epicuro, Platón. Son personajes extremos en la orientación de la ética, de la esencia de la vida, y eso te los estoy dando como pocos, porque hay muchos más. En estos tiempos de crisis, uno de ellos, Ortega y Gasset, decía de que son los mejores para poder descubrir las fallas, avanzar y hacer ajustes equilibrados, más armónicos. Fundamentalmente, lo que hay que tener para ese buen vivir es un proyecto muy definido y al mismo tiempo una gran disciplina, rigurosa con nosotros mismos, y que ello haya sido previamente valorado como justo, como ético y como valioso. Sin duda, en todo ello está presente también
la importancia de entender que si la vida es ese viaje para acabarse, entender a la muerte con toda la dimensión que tiene, no trágica ni dramática, sino como el proceso final de algo que nos ha sido dado y que nadie, ni hoy, ni antes, ni después, se podrá saber por qué, quién y hasta cuándo. Gracias, maestro, por darnos la oportunidad de entrevistarlo en este nuestro puerto de libros, este espacio que hacemos con tanto cariño todos los días. Y ustedes, quienes nos escuchan, por favor, háganos saber sus opiniones al 0424-672-3597, 0424-672-3597 y también a nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram, ese espacio que tenemos para acercarnos cada vez más y poder conocer sobre su mundo, sobre su forma de pensar, que esto no solamente sea una entrega directa a través de la radio, sino que también podamos retroalimentarnos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/Spotify. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be. La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras están compartiendo con nosotros esta noche literaria. Y ahora estamos en línea con el escritor Juan Carlos Chirinos, nacido en Valencia en el año 1967 y que reside en España desde 1997. Es sin duda uno de nuestros narradores más prolijos, ya que su bibliografía asciende a los 12 títulos publicados. Buenas noches, Juan Carlos. Quisiéramos ante todo pedirte un saludo para nuestra audiencia en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, y luego preguntarte por tu día a día en medio de la cuarentena por COVID-19. Hola amigos, saludos amigos de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Soy Juan Carlos Chirinos y muchas gracias por la invitación. Bueno, mi día a día en la cuarentena esta por el coronavirus no ha cambiado mucho, salvo que algunas cosas que tenía que hacer presenciales no pude llevarlas a cabo, como conferencias y presentaciones de libros, pero como mi trabajo fundamentalmente consiste en escribir, pues yo casi siempre estoy en mi casa escribiendo, y si no, estoy en una biblioteca, generalmente en la Biblioteca Nacional o en alguna biblioteca municipal, pero yo prefiero siempre la Biblioteca Nacional. Así que la cuarentena para mí no es realmente una novedad. Naciste el mismo año que mis padres. Por eso supongo que casi vivieron en el mismo país. Muy a pesar de que naciste y te criaste en Valera y ellos en Maracaibo. Tu juventud cabalgó entre los 80 y los 90, quizá el inicio de la crisis nacional. Viviste el Viernes Negro siendo adolescente y estuviste en Caracas estudiando letras en la crisis política e institucional de los 90. Háblame de ese país. ¿Crees que hay un germen en la crisis actual en esa época? ¿Dónde comenzaron los derroteros de la venezolanidad? Y quizá eres uno de los primeros escritores de la diáspora
ya que saliste a cursar estudios en 1997 y no volviste, ¿qué circunstancias te mantuvieron en España? Bueno, yo viví en Valera hasta los 17 años. Cuando me gradué de bachiller me fui a vivir a Caracas, donde comencé estudiando artes en la Universidad Central y luego de un proceso de reflexión me pasé a la Escuela de Letras de la Universidad Católica. Eso fue durante casi toda la década de los 80 y principios de los 90. Era un país muy distinto, un país que fue evolucionando, pero yo no creo que las raíces de la crisis venezolana y de la situación en la que estamos hayan empezado en esa época. Lo de Venezuela comenzó hace muchísimo tiempo. Podemos retrotraernos hasta principios del siglo XX, incluso hasta mediados del siglo XIX, cuando comenzó el proceso republicano. Hay muchos factores. En un ensayo que publiqué hace 3 años, titulado Venezuela, biografía de un suicidio, yo trato de acercarme a este asunto. Y, entre otras cosas, me da la impresión de que una de las características que ha destacado en Venezuela y en la idiosincrasia venezolana es esa condición adolescente de la que no terminamos nunca de salir, de la que ya habla, por supuesto, José Balsa en un libro extraordinario que se llama Pensar a Venezuela. Eso sí, hemos tenido muchos pensadores que han pensado a Venezuela. José Balsa, Carlos Rangel, Rafael Cadenas, Mariano Piconsalas, Rómulo Gallegos, Teresa de la Parra. Muchísima gente ha pensado Venezuela, ha trabajado para que en Venezuela se pensara, pero por alguna razón que yo ahorita mismo no tengo ni el espacio ni la capacidad para dilucidar esa razón, no hemos terminado de alcanzar esa madurez como país. Yo creo que nosotros no podemos seguir culpando al pasado de lo que nos pasa y de lo que nos va a pasar. O comenzamos ahora mismo, en este instante, a resolver nuestros propios problemas, o esto va a continuar siendo así. Es muy complejo todo lo que estoy diciendo. No estoy dando las soluciones ni la fórmula mágica para resolver los problemas de Venezuela, pero sí sé que hay algo que deberíamos comenzar todos y cada uno de los venezolanos a hacer. Empezar a pensar en serio, empezar a tomar conciencia de nuestras palabras, que es la conciencia del lenguaje, porque ahí comienza una de los procesos para transformarnos a nosotros mismos. Yo creo que eso es importante. Y en cuanto a si soy uno de los primeros escritores de la diáspora, a mí esa palabra diáspora no me gusta, no sé, está demasiado utilizada. Yo no sé si fue de los primeros, quizás sí, pero ya se había ido gente a estudiar fuera. Lo cierto es que yo salí de Venezuela cuando todavía no había comenzado el proceso chavista. Salí con una beca, así que no realmente salí por otras razones. Y me he ido quedando en España. Siempre digo que lo que comenzó como un viaje de estudios continuó siendo un viaje de emigración y espero que no termine convirtiéndose en un viaje de exilio. Yo por suerte he podido regresar a Venezuela muchas veces y he estado en contacto con mi familia y con mis amigos, pero porque no realmente supongo que los jerarcas del gobierno no me consideran a mí una persona peligrosa para sus intereses, con lo cual he podido entrar y salir relativamente sin ningún problema. Pero espero volver, claro. Quizá te depara un viaje largo como el que describe Cavafy en su poema Ítaca y vuelvas rico y lleno de sabiduría. Me gusta esa idea de que la transformación comienza por el lenguaje. Aunque ciertamente preferimos en estos momentos que hubiesen más acciones efectivas y menos discursos. Hay un escritor venezolano, José Rafael Pocaterra,
que en un tiempo oprobioso como el que vivimos escribió ese manual contra el autoritarismo que es Memorias de un venezolano en la decadencia. ¿Habrá en la actualidad un escritor venezolano que sea su equivalente? Sin duda la realidad se refleja en el arte, pero ¿podrá esta realidad por fin dar el impulso para que nuestros autores sean leídos universalmente? ¿O los resultados editoriales que estamos viviendo son solo parte de un boom informativo sobre el país y pasará con la novedad? No estoy seguro de que haya un escritor como Pocaterra hoy en día. Puede ser que las memorias de un venezolano en la decadencia se haya multiplicado y haya producido muchísimos libros así, porque ciertamente si revisas lo que hay publicado desde el año 2000 por lo menos hasta hoy en libros sobre Venezuela, sobre la realidad venezolana, es enorme, pero no es un fenómeno del siglo XXI o producto de este régimen chavista. Esto ha sido siempre así, o sea, hay libros sobre Venezuela prácticamente desde el momento en que Venezuela se fundó como país. Hay que pensar en los ensayos de Baralt, hay que pensar en los libros de Rómulo Gallegos, hay que pensar por supuesto, en los años 70, en ese libro que ya es clásico de Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario. Hay que pensar en libros que se publicaron en los 80, como aquel de Juan Liscano, Las reflexiones para jóvenes capaces de leer, en torno al lenguaje de Cadenas, En sabor y saber de la lengua de María Fernanda Palacios. Hay libros de todo tipo. Hay un ensayo extraordinario de José Manuel Briceño Guerrero que se llama Europa y América en el pensar mantuano. Hay muchísimos libros. Yo insisto en eso que te dije anteriormente. El lenguaje es la piedra fundamental, la piedra más importante que empezar a construir para construir un país. Yo estoy consciente de que hay situaciones muchísimo más urgentes que transformar el lenguaje. Por supuesto, porque comer y estar saludable es mucho más importante, mucho más urgente. Porque lo importante es la reforma del lenguaje. Lo urgente, por supuesto, es comer, es tener una vida saludable, es tener un trabajo, es tener donde vivir. Pero sin ese esqueleto de la cultura, como lo llama Cadenas, que es el lenguaje, eso no se sostiene en el tiempo. Y lo que nosotros debemos procurar es que el bienestar que debe ser para la mayoría de la gente, tiene que sostenerse, tiene que ser sostenible en el tiempo. Si no es circunstancial del dinero que haya o que no haya, el dinero que produzca o no produzca la riqueza venezolana. Nosotros hemos sido un país petrolero que ha producido muchísima riqueza, muchísimo dinero y se ha dilapidado, entre otras cosas porque no hay otra opción. El dinero se acaba, el dinero se usa y se acaba. Lo otro, el conocimiento, la conciencia del lenguaje, eso no se acaba, eso crece con el tiempo, eso se transmite. Entonces, por eso digo que si queremos empezar a modificar nuestra situación, tenemos que ponerle atención al lenguaje que utilizamos, a las palabras que utilizamos día a día. Aunque no se den cuenta, aunque no parezca que no es así, eso modifica el resto de todas las cosas. En cuanto a lo que preguntas es si los autores venezolanos serán o no serán leídos universalmente, eso no es un problema que se pueda resolver con editoriales, con procesos de promoción. Eso va por otro lado, la literatura va por otro lado. Y si se va a leer un autor, se va a leer porque el autor es bueno, no porque tenga un gran mecanismo de promoción. Que hay un boom, sí ha habido un boom en estos últimos 20 años de autores extraordinarios que han tenido posibilidad de publicar fuera de la frontera, entre otras cosas porque han vivido o han tenido que salir del país para vivir fuera. Y claro, hay que publicar y al final el que escribe siempre termina publicando. ¿Quién va a quedar? Pues eso no se sabe porque eso es una
una decisión del destino, de los lectores, del propio libro. Así que lo que le pase al país, lo que le pase a Venezuela, repercutirá en la obra literaria que se crea, que se cree alrededor de eso, pero el futuro de esos libros no tiene nada que ver con la historia del país, tiene que ver con el propio libro. Cada autor está consciente de eso, creo yo. Y si no está consciente, tiene un problema grave porque no puede ir a rebufo de la historia de su país. Porque el libro, si no se defiende solo, no lo defiende nadie. En todo caso, en Venezuela siempre ha habido escritores extraordinarios desde prácticamente el inicio de su historia. Desde Juan Antonio Navarrete, desde Francisco de Miranda, Andrés Bello, hasta las últimas generaciones siempre ha habido grandes escritores y siempre ha habido grandes mediocres. Eso siempre ocurre así, pues no es porque Venezuela sea así, es que en todos los países pasa eso. Hay buenos escritores y hay escritores mediocres. Eso es así y siempre debe ser así, porque no hay otra salida. Y que, como dice un amigo mío, donde no hay mata, no hay patata. Siempre me ha preocupado el día después, la manera en que vamos a intentar recuperar la estabilidad y el progreso nacional. Ahora veo claramente dos grandes asuntos: la brecha entre la necesidad de negociar y la necesidad de obtener justicia. Y luego, la diferencia creciente entre los venezolanos que padecemos la crisis aquí, dentro del país, y los que la sufren en el exterior. En ambos casos, creo que debemos producir un gran movimiento de reconciliación. En tus investigaciones y desde tu experiencia personal, ¿cuál podría ser el fundamento de esa reconciliación? Yo creo que el fundamento de eso que tú llamas reconciliación tendría que ser la conciencia de que el bienestar del país, el progreso del país, pasa por hacer que todos tengan la posibilidad de progresar. Pasa por el bienestar general. Pasa por la ampliación de las posibilidades para todos. Las posibilidades de progreso, por supuesto. Yo creo que en varias ocasiones Venezuela ha estado muy cerca de lograr esa ampliación de las posibilidades del bienestar para todos. Por muchos motivos ha fracasado. El primero de los cuales creo yo que es el egoísmo y la mezquindad. Si los venezolanos no tomamos conciencia de que todos tenemos que estar bien, de que todos tenemos que tener las mismas posibilidades, y de que no se trata de un campamento, de que el país no es un campamento que saquear, del cual extraer la riqueza, creo que no vamos a terminar nunca de comenzar a resolver nuestros problemas. Tiene que haber justicia, por supuesto, porque ha habido crímenes, ha habido delitos, y los responsables tienen que pagar por eso. Hay que negociar, sí, hay que negociar salidas, hay que negociar situaciones, hay que negociar contextos. Yo no soy el más indicado para dar esas instrucciones porque no soy especialista en negociaciones, no soy político, no soy sociólogo. Solo hablo como ciudadano. Yo quiero justicia, yo quiero, claro, una reconciliación y yo quiero que el país vuelva a enrumbarse, pero no a costa del sufrimiento de miles de venezolanos, no a costa de la concesión de un perdón general. Yo no sé, yo creo que no, eso no curaría. Eso sería un paso en falso. En todo caso, si todos tenemos el mismo objetivo, que es el de hacer que el país prospere, podemos empezar por ahí. Pero insisto, si tú cometes un crimen, si tú cometes un delito, como adulto tienes que responder por ese delito y por ese crimen. No veo yo cómo se pueda negociar un asesinato, negociar un crimen de lesa humanidad o perdonar un desfalco de miles de millones de dólares. La verdad es que los políticos, los sociólogos y los negociadores van a tener un proceso difícil.
Claro que nadie va a quedar contento, o que una parte de la gente no va a quedar contenta cuando se resuelva esto. Pero deberían pensar en esos detalles, en esos aspectos. Que como decía aquel programa de radio, el crimen no paga. Y el crimen nunca debería pagar. Para terminar esta breve entrevista, me gustaría que nos ayudaras a pensar hábitos saludables para terminar la cuarentena y superar momentos de crisis como este. Y si pudieras hacernos una breve lista de recomendaciones de lectura contemporánea. Me rehúso a dar consejos de hábitos saludables, porque eso me parece una soberana memez. Y que quiera vivir muchos años, que vea a ver cómo hace. Pero sí puedo recomendarles algunos libros que me parece que pueden alargar sus vidas. Hay una novela de una escritora surcoreana que se llama Han Kang. Han Kang. La novela se llama La Vegetariana. Es una econovela divertidísima. Juan Carlos Méndez Guedes acaba de publicar La Diosa de Agua, que es un libro de relatos que giran en torno a la figura de María Leonza. Ernesto Pérez Zúñiga tiene una novela preciosa que se llama Escarcha, que estoy leyendo ahora porque es una novela que hay que leer con mucha consustanciación. La publicó hace 2 años, pero no había tenido tiempo ese espacio temporal que necesito para leer ese tipo de novelas. Nicolás Melini ha publicado un libro breve y precioso que se llama El estupor de los Atlantes, que es un texto híbrido que está entre la ficción, el ensayo, la reflexión. Esta tarde un amigo y yo estábamos conversando y recordé que si hay un libro divertido para leer y releer es El Conde de Montecristo. Yo recomiendo también los relatos de los cuentos de Ana María Matute, que es una escritora de la que yo soy especialmente devoto. Y bueno, finalizo con 2 recomendaciones. Vuelvan a leer Percusión de José Balsa, que es una novela en la que se anuncia el fin del mundo, entre otras cosas. Y lean, si no han leído, o relean si la han leído, La Marcha a Radetzky de Joseph Roth, una de las novelas más hermosas, mejor escritas en el siglo XX. Muchísimas gracias por la invitación y espero que todos salgamos con bien de esto. Hasta luego. Gracias, amigo Juan Carlos Chirinos, por habernos dado esta maravillosa entrevista. Y a ustedes, amigos que nos escuchan, por favor, háganos saber sus opiniones a través de nuestra mensajería de texto o a través del WhatsApp. Por favor, escríbenos al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. También puedes disfrutar de esta entrevista ya en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be o en nuestro canal de YouTube. Vamos a hacer una breve pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor. Lee un libro. Puerto de Libros, Librería Radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Así llegamos hasta nuestro programa después de la maravillosa entrevista que le realizamos a Juan Carlos Chirinos. ¿Qué les ha parecido? Recuerden que pueden escribirnos al 0424-672-3597. Ustedes ahora que están como nosotros en cuarentena, que estamos todavía cumpliendo con estos tiempos de salubridad, ¿no? ¿Qué han descubierto en sus hogares? Cuéntenme si han tenido la oportunidad de descubrir cosas
hermosas, o de traducir el lenguaje de su hogar, de su casa, de sus utensilios, de sus preciadas joyas domésticas, desde un cuchillo, un plato, el recuerdo de tus padres, esos recuerdos que dejaron tus hijos antes de irse. ¿Qué atesoran y qué han vuelto a descubrir? Porque la literatura nos sirve para eso, para redescubrir las cosas. La literatura es un prisma, es un caleidoscopio a través del cual nosotros podemos volver a ver el mundo. Y a medida de que consigamos nueva literatura, consigamos nuevas lecturas, vamos a ir agregándole nuevos biseles a ese vidrio, a ese cristal, a ese caleidoscopio, a ese prisma, para hacer que se multiplique la luz a través de él y nosotros podamos conseguir nuevas luces, podamos iluminar de manera diferente lo que tenemos a nuestro alrededor. Jamás lo olviden, por favor. La literatura sirve para crecer, para que crezcamos interiormente y hacer crecer las cosas que amamos, las cosas que más atesoramos. Vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes y volvemos luego para despedirnos. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. Esto ha sido todo por la noche de hoy. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram, que tenemos bastantes secciones subidas en YouTube. Puedes buscar Librería Radio en el buscador de YouTube y vas a conseguir nuestra lista de reproducción. También puedes visitarnos en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be, además de escucharnos todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de tu emisora Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Como siempre digo al despedirme, por favor, sean felices, lean poesía. Los libros son máquinas del tiempo. A través de sus páginas podemos viajar a todas las épocas de la humanidad, navegar en las mentes de grandes artistas y transportar nuestra experiencia hacia la posteridad. De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.